En ciudadanía hemos estado viendo lo que se refiere a la democracia moderna y vimos la relación entre la ciudadanía en la democracia moderna. Decíamos que la democracia como modelo de gobierno de esta modernidad se basa en asignarles a las personas la consideración o la condición de ciudadano. Eso no olvidarse. El concepto de democracia está ligado con el de Estado, es decir, que todo poder está subordinado a una ley, a una normativa. Veíamos también que por encima de la Constitución solo puede estar la Declaración de los Derechos Humanos y que ninguna ley puede irse en contra de la Constitución. En democracia las decisiones las toma libremente la mayoría por medio del voto. Vamos a contestar brevemente cómo ustedes entienden qué relación existe entre democracia y ciudadanía. ¿Qué relación pueden encontrar entre estos dos conceptos? ¿Cómo podemos relacionar democracia y ciudadanía? ¿Qué podemos hacer para contestar? Definir, y de ahí generar esta relación. Vamos a hacer la definición entre todos nosotros para generar este trabajo. ¿Alguna duda, alguna inquietud, preguntas? ¿Algo que no quede claro para poder realizar la definición? Y vamos a irla subiendo a nuestro Idukai. Como pregunta sobre la democracia moderna y la ciudadanía. Vamos entonces definiendo. ¿Qué es democracia? Eso ya debe estar claro, realmente claro. ¿Cómo definimos, señor Vizcarra, democracia? ¿Cómo define usted democracia? No sé. Democracia, desde la etimología podría partir. Esto ya lo hemos trabajado desde el principio de clase. Defina democracia. ¿Cómo se define? Para poder comprender la relación que existe entre los dos conceptos debe haber una definición. ¿Qué es democracia? Rápidamente, ¿alguien más? Es la condición de los ciudadanos, lo cual el poder del pueblo, o es la condición de ciudadanos, la cual es el poder del pueblo, lo cual los ciudadanos son iguales ante la ley y libres. Poder Y del pueblo. podemos elegir y ser elegidos, o sea, el derecho al voto. Ya, es el poder del pueblo para elegir y ser elegidos. ¿Sí? No se olviden eso. Es el poder del pueblo para elegir y ser elegidos. ¿Y ciudadanía cómo se define? ¿Cómo se define ciudadanía? ¿Cómo definimos ciudadanía? Isaac. ¿Cómo definimos ciudadanía?
Dígalo, dígalo. Si alguien más encontró, dígalo. ¿Cómo defino ciudadanía? Ismael, ciudadanía. La ciudadanía es el conjunto de personas de cuyo ciudad que tienen una identidad. Ya planteado un término, identidad. Pero no es necesariamente conjunto de personas. Hay algo más. Tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con los derechos. Perdón, Licen, ya Claro, me Isaac, sí, regresé. nada más. Es la condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que permiten intervenir en la política de un país determinado. Ya, bueno, eso del diccionario está bien. Es una condición, sobre todo. Condición. ¿Qué tiene una persona? Es la condición de la persona que ahí sí pertenece a un territorio que se identifica, que tiene una identidad y que tiene derechos. Condición de la persona que tiene identidad y derechos, o que se reconoce con derechos políticos, es decir, de elegir y ser elegidos. Ahí vamos, entonces, definiendo qué es ciudadanía y qué es democracia. Explique la relación que existe entre estos dos términos. Vamos a hacerlo en este momento. Realícenlo de una forma sencilla. Dentro de lo que hemos estado revisando, hemos cerrado toda esta perspectiva de lo que se refiere a la democracia moderna, a la democracia en general, dentro de los procesos que tiene que ver, podemos decirlo así, en general, la democracia. Vamos con la siguiente temática. ¿Qué se refiere a la democracia en Ecuador desde un estado excluyente de 1830 a un estado plurinacional? Por favor, vamos con ese tema. Anoten. La democracia en el Ecuador es lo que vamos nosotros a puntualizar. La democracia en el Ecuador. Y vamos a tomar 2 puntos para esta democracia en el Ecuador. Desde lo que sucedió en un estado excluyente de la primera constitución, de lo que es 1830, hasta una amplia perspectiva de lo que es la constitución de 2008. Para esto vamos a realizar una pregunta. ¿Qué sabemos sobre la diversidad en el Ecuador? ¿Qué tipo de diversidad tenemos en nuestro país? Diversidad. Cultural. Sí, cultural. ¿Cómo cuál? Póngame un ejemplo. Diversidad en el Ecuador. Diversidad cultural. Si estamos hablando de diversidad cultural, ¿qué diversidad nomás hay en el Ecuador? Ajá, ahí ya nos quedó la duda. ¿Qué diversidad tenemos? Si vamos a hablar de los procesos que se han venido generando, no se olviden que estamos hablando principalmente de 1830, primera constitución del Ecuador, hasta la última constitución de 2008. Vamos a centrarnos en estas dos, y esta primera constitución era excluyente. Ya vimos una parte de eso, de estas constituciones. Pero sobre todo, decimos que en la Constitución de 2008 se plantea la perspectiva de un Estado plurinacional, multiétnico y plurinacional. Y la Constitución de 1830 es más excluyente hacia los grupos sociales. Pero si hablamos principalmente de plurinacionalidad en 2008, hablamos de diversidad. Ahora, ¿qué tipo de diversidad tiene el Ecuador? ¿Qué tipo de diversidad encontramos? Por ejemplo, en diversidad cultural. ¿Qué diferentes posturas tenemos? ¿Qué diferentes ideas?
¿Qué perspectivas? ¿Alguien alguna idea? Si hablamos de diversidad. De las culturas, de las diferentes culturas que hay en el Ecuador y de las diferentes tradiciones también que hay. Podemos hablar de tradición. Podemos hablar también de grupos étnicos, es decir, podemos hablar que el Ecuador tiene diferentes nacionalidades. No es lo mismo una nacionalidad que la consideración de ser ecuatoriano. No se olviden de eso. La nacionalidad es la identidad con un grupo. Ya propiamente la ciudadanía es con todo el territorio. Esta diversidad debe ser entendida como una perspectiva que ha existido siempre, previo a la colonia, dentro de la colonia y posterior a la república. ¿Qué pasa en 1830? No se identifica realmente a estos grupos sociales, a esta diversidad, sino que se intenta unificar a todos con un mismo criterio. La tradición es muy importante porque cada persona interpreta o cada grupo humano interpreta diferente la realidad. Esta diversidad será solo plasmada en esta Constitución. Vamos entonces a ir identificando qué ha pasado anteriormente. La formación del Estado ecuatoriano en 1830 tuvo como antecedente el proceso de independencia. Y esto hay que tomar muy en cuenta. Para que el Ecuador sea como tal un Estado, se conforma en 1830, pero con una visión anterior. Y esta visión anterior es la independencia. Esta independencia plasmada en la batalla de Pichincha y también con el primer grito de independencia. Batalla de Pichincha, año de la batalla de Pichincha. 1822. 1822, primer grito de independencia en el Ecuador. 1810. Ya, 10 de agosto 1810, batalla de Pichincha. 4 de mayo. 24 de mayo de 1822. ¿Por qué planteo estos años o estas fechas? Porque dense cuenta, de 1810, primer grito de independencia, donde se gesta toda la ideología para que se dé la independencia, la batalla de Pichincha, que es propiamente ya la lucha por liberarnos de esta perspectiva de la Real Audiencia de Quito, pasa hasta 1830, cuando el Ecuador llega a ser realmente una república. Es decir, pasa a ser un Estado independiente de los demás, de lo que fue esta conformación de la Gran Colombia, y el Ecuador propiamente comienza a tener un criterio diferente de lo que debe hacer. Va a plantearse desde la perspectiva individual del Estado ecuatoriano. En 1830 se plantea la primera constitución del país, pero esta constitución responde a unos intereses de estos grupos gestores, de los que gestaron toda la independencia. ¿Quiénes eran los independentistas? ¿Quiénes eran Simón Bolívar, Sucre, los mismos pensadores que tuvieron toda esta perspectiva para generar la lucha? ¿A qué clase social pertenecían? ¿Eran propiamente, podemos decir, del pueblo, por ponerlo de alguna forma, o pertenecían a otra clase social? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será? ¿Realmente a qué clase social pertenecerán? ¿Alguien, alguna idea? Por lo menos han visto algo sobre Simón Bolívar. ¿A qué grupo social pertenecía esta gente que dio las ideas para la lucha y la liberación?
¿Cómo podemos enmarcarlos como clase social? ¿Alguien? ¿Alguna noción, alguna perspectiva? Porque de aquí nace que la Constitución de 1830 sea exclusiva, sea solo para un grupo. ¿Qué será? Ideas, jóvenes, para continuar, desde que se nos acabe el tiempo. Eran algo un poco más alto que el pueblo. Perdón de nuevo, que no les Que escuché. era algo tal vez un poquito más alto que el pueblo. ¿A qué se refiere? Explíquenlo. O sea, es que no sabría cómo decir. A ver, repita la idea, parte por parte, vamos. ¿Cómo lo manifiesta? ¿Qué será? Primer presidente del Ecuador, Juan José Flores. La misma consideración de Simón Bolívar. Después de la ruptura, no se olviden que en 1830 se genera el Estado ecuatoriano después de la ruptura de Simón Bolívar de la Gran Colombia. Ahí pasa a ser propiamente el Estado ecuatoriano. Y nuestro primer presidente es el que estaba encargado del Distrito del Sur, lo que pertenece ahora al Ecuador. Por lo tanto, se puso a una persona sin ningún tipo de elección popular ni ningún tipo de consideración donde el pueblo participe, sino que directamente había un grupo, una élite que tomaba las decisiones y que estaba muy ligado a esta perspectiva terrateniente. Es verdad que Simón Bolívar guió toda la gesta libertaria para poder pagar el armamento. Tuvieron que vender muchas de las cosas que tuvieron para poder traer armamento. Pero eso genera deuda en los países latinoamericanos. Toda la gesta de la independencia generó una serie de deudas. Por lo tanto, quienes llegan al poder siguen siendo un grupo social privilegiado, aquellos que poseían la tierra. Y el modelo político cambia, pero el modelo económico permanece. ¿Qué me refiero? El modelo político, ya no somos colonia, pasamos a ser repúblicas y principalmente en 1830 pasamos a ser Estado independiente con un presidente, pero ese presidente no es nombrado por el pueblo directamente, es nombrado por una élite. En cuestiones económicas, siguen siendo los terratenientes los que tienen el control. Por lo tanto, ¿qué grupo social va a ser el que esté excluido en esta Constitución? ¿Qué les parece? ¿Qué grupo social principalmente será el excluido en esta Constitución? Principalmente la etnia. Ya, pero ¿cuál? Porque una etnia es mestizo, indígena, afro, todo eso es... Las nacionalidades. Eso. ¿Cuáles Las nacionalidades? Por ejemplo, podemos mencionar a los zaraguros, a las sacas, Indígenas. otavalos, Ya. Trece. Principalmente las nacionalidades indígenas y afro del Ecuador. Estos dos grupos sociales son excluidos de una forma, no como en la colonia, pero ¿cuáles eran los parámetros para ser ciudadano en 1830? Había que tener tierra, había que tener dinero, había que estar casado, había que tener una serie de elementos para poder ser ciudadano. ¿Quiénes no iban a cumplir esas normativas? Por lo general, aquellos que trabajaron siempre para los terratenientes. Por lo tanto, los terratenientes, y aquí voy a poner, excluyen, porque si no pensarán que los terratenientes son los indígenas. Excluyen a los indígenas y a los afros de la perspectiva de la nación. Por lo tanto, podemos decir directamente que este criterio se va eliminando. Vamos a terminar ahí. Nos vemos la siguiente hora. Cuídense. Suerte, chicos. Chao, chao.